Bienvenidos a Tópicos de Libertad, auspiciado por la Asociación para la Educación Económica en los Andes y el Instituto IDEA aquí en Cusco, Perú. Hoy tenemos como invitada a Daniela Carrasco, cientista política por la UDD, magíster en comunicación política por la Universidad de Chile, directora académica del Mises Institute Cono Sur y profesora de la Universidad Autónoma de Chile, autora de libros como Conflictividad Política en Chile, Tensiones, Emociones y Malestares en el Chile Actual y Pandemonium 3, La Tormenta Perfecta. Daniel, la primera pregunta, de frente. Chile siempre mostraba estabilidad macroeconómica, baja pobreza, instituciones sólidas. Digamos, ¿qué pasó? ¿Era un roble, tal vez con el tronco podrido? ¿Qué falló en el contrato social y cómo se responde ex post a esta conflictividad que hubo desde las ideas de la libertad? Bueno, primero que todo, Fabricio, Miriam, un placer estar con ustedes. Un saludo desde Santiago de Chile. Y bueno, en relación a tu pregunta, nosotros efectivamente vemos que Chile se había posicionado en la región de Hispanoamérica como un referente a nivel institucional, económico, y nosotros encontramos que se habían sentado las bases para esa estabilidad y progreso en la Constitución de 1980. Sin embargo, cuando el país retorna a la democracia plena, ¿cierto? En el año ya 1990, los distintos gobiernos, en un inicio de la concertación, que viene siendo partidos más o menos de centro-izquierda, ¿cierto? De una socialdemocracia, empezaron a meter mano a lo que se conoce como el modelo. Y en esta metida de mano del modelo, aquí nosotros podemos destacar, por ejemplo, distintas reformas tributarias. La más emblemática es la reforma tributaria del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, en que efectivamente estas medidas generaron una asfixia, tanto para las personas naturales, ¿cierto? Como también para el mundo empresarial, justamente con el aumento de los impuestos. Eso por un lado a nivel institucional socioeconómico, ¿cierto? Sabemos cómo el Estado estaba justamente coaccionando la iniciativa individual y también empresarial, afectando claramente el progreso que Chile se había destacado en las últimas décadas. Pero por otro lado, también nosotros podemos observar a propósito, ¿cierto?, de lo que se conoce por la prensa como el estallido social de octubre del 2019, es que las izquierdas han trabajado muy bien, y lo hemos visto también a lo largo de Occidente, el relato. Entonces, ante un malestar, que todas las sociedades tienen malestar, es cierto que un malestar que vimos en Chile a propósito del aumento del pasaje y del transporte público, se aprovechó de articular esta realidad con narrativas de izquierda y ultraizquierda. Entonces eso generó una especie de validación desde las bases sociales para seguir en una senda de la refundación de las instituciones de nuestro país. No obstante, gracias a los procesos constituyentes, nosotros tuvimos dos procesos constitucionales, ambos fueron rechazados y nosotros podemos sostener la hipótesis de que finalmente los chilenos no estaban de acuerdo con esas ideas refundacionales y a propósito de la actual situación socioeconómica, cómo hemos visto el aumento de desempleo y también justamente el empleo informal, que nosotros, por ejemplo, para la década del 2000, que era como nuestra época de oro, lo teníamos más o menos resuelto. Hoy en día vemos que el trabajo informal, ¿cierto? O sea, ha estado volviendo una tendencia, y sobre todo, por ejemplo, en las mujeres. Entonces vemos que la situación económica de Chile ha estado compleja, y esto justamente es a propósito de las políticas que están asfixiando a la iniciativa tanto privada como empresarial, a propósito de que meten la mano justamente en la economía desde el Estado. Muy cierto lo que señalas, Daniela, acerca de lo que ocurrió, ¿no?, en el 2019. La segunda pregunta sería, tras el fracaso del proceso constituyente de 2023, ¿ves a la izquierda intentando un nuevo cambio en el corto o mediano plazo? Mira, hoy día nosotros estamos en una situación muy particular que se ha estado discutiendo en la opinión pública chilena sobre que es muy probable que las elecciones presidenciales de noviembre, y que probablemente nos vamos a ir a segunda vuelta en diciembre, gane un candidato de derechas. En este momento tenemos tres candidatos de derecha, uno de centro derecha, ¿cierto?, de Lynn Matei, tenemos a una derecha más conservadora con José Antonio Kast, y también tenemos una derecha libertaria, ¿cierto?, con Johannes Kaiser. Es muy probable que uno de estos tres candidatos pase a segunda vuelta y uno de ellos sea el próximo presidente de Chile. Por otro lado, nosotros en noviembre también tenemos elecciones parlamentarias, y existe una alta posibilidad que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado las derechas tengan mayoría. Y eso sería un hito inédito en la historia política de Chile, porque finalmente generaría que a nivel institucional podamos retomar con fuerza justamente la senda del progreso.
Sin embargo, ¿qué es lo que puede eventualmente ocurrir? Es que las izquierdas, como han dominado justamente el activismo social de la calle y la conflictividad política, no dejen gobernar a el próximo periodo presidencial, que tendríamos también eventualmente una mayoría justamente en el Congreso. Entonces ahí nosotros podemos ver justamente que se podría gatillar un reintento, por ejemplo, de instalar conflictividad, de volver a instalar un intento de cambio constitucional, y eso claramente genera incertidumbre y que afecta directamente a la economía, por ejemplo, y eso se ve inmediatamente en la bolsa, que nosotros sabemos que la bolsa es muy sensible. ¿Cierto? Entonces ahí nosotros tenemos un eventual escenario que es muy probable porque las izquierdas ya están buscando movilizarse en las calles, incluso ya en pleno periodo presidencial y las campañas presidenciales. Estupendo, Daniela, sería genial que las ideas de la libertad arrasen en Chile. Justamente, ¿por qué desde una óptica liberal deberíamos o debemos desconfiar de la libertad positiva, por ejemplo? ¿Y qué políticas concretas reemplazarías por alternativas de contratos voluntarios y que tengan evaluación de resultados? Sí, bueno, este concepto, ¿cierto?, de libertad positiva, negativa, vemos que lo desarrolla muy bien Isaiah Berlin, ¿cierto?, en su libro Concepto de libertad. Y aquí, para dejar en claro justamente a la audiencia sobre a qué nos referimos con el concepto de libertad positiva, nosotros vemos que se define como una idea de ser dueño de uno mismo, ¿cierto?, de poder autodeterminarse según una voluntad racional. Sin embargo, Isaiah Berlin advierte que la libertad positiva puede abrir la puerta al autoritarismo, porque puede llegar justamente a manipular a la población para justificar restricciones en nombre de un bien mayor o de la verdadera libertad del individuo. Entonces, en este sentido, nosotros vemos que la libertad positiva, ¿cierto?, no sería justamente el camino, sino más bien deberíamos promover la libertad negativa, que nosotros entendemos la libertad negativa como la ausencia de una coerción externa, ¿cierto? Es decir, en este caso y en la discusión que estamos teniendo ahora, es que se genera una dimensión en la cual el Estado no está entrometiéndose en la vida de otros, las decisiones de otros, ¿cierto? Y se entiende que finalmente no se afecta o siempre se está en respeto de la libertad ajena, ¿verdad? Entonces, o sea, entendemos que finalmente es libre y que no es impedido por otro en hacer lo que desee, siempre respetando a los demás. Entonces aquí nosotros vemos que y también aquí lo vemos en distintos autores, por ejemplo, de la economía austriaca, pero también autores liberales, ¿cierto? Pero aquí se me viene rápidamente a la mente, por ejemplo, como Mises y Hayek, que también defienden la perspectiva de la libertad negativa como un fundamento de la civilización, del progreso y de la libertad, ¿cierto? Porque solamente en este escenario, cada uno de nosotros es libre de actuar, de elegir y de asumir también responsabilidad por nuestras propias decisiones, ¿cierto? Y esto se logra justamente cuando tenemos un marco de reglas generales de derecho, ¿cierto? O sea, tiene que estar el Estado de Derecho funcionando y para eso nosotros tenemos que advertir los vicios, por ejemplo, los peligros que tenemos a propósito de la corrupción, que está muy presente en el continente, ¿cierto?, latinoamericano, y también un gran respeto por la propiedad privada, ¿cierto? Y en este marco podemos entender que existe una verdadera libertad. Entonces, por eso nosotros decimos que la libertad positiva es peligrosa, tal como se plantea desde esta imposición eventualmente estatal que llega justamente a esclavizar a las personas en nombre, por ejemplo, de la libertad o de la seguridad. Entonces ahí nosotros tenemos que tener cuidado justamente muchas veces cuando se menciona, no sé, están lanzando políticas públicas, ¿cierto?, programas gubernamentales en nombre de esta libertad, ¿cierto?, positiva, ¿verdad? Hay que tener mucha precaución, porque se puede justamente ese límite entre la libertad positiva y negativa, quizás para el ciudadano común y corriente puede parecer un poco ambiguo, pero no lo es. Sí, siguiendo con la entrevista y tomando las ideas de Jordan Peterson, si aceptamos que las jerarquías de competencia y la responsabilidad personal son claves, ¿qué reformas aplicarías para hacer al Estado y al sector privado más meritocráticos sin derivar en élites cerradas? Bueno, yo creo que la meritocracia es un elemento fundamental de toda sociedad libre, ¿cierto?, de progreso, pero para que se genere la meritocracia y cada uno pueda explotar sus talentos, ¿cierto?, y así poder contribuir al progreso de las sociedades, se tiene que generar un marco virtuoso, tanto a nivel institucional, que tiene este ciclo virtuoso también a nivel de las bases sociales, y tal como lo podemos ver justamente desde la perspectiva de Jordan Peterson y también desde una mirada de la libertad, yo creo que el Estado, ¿cierto?, pero también el sector privado tienen que impulsar justamente
una mirada más meritocrática sin caer en estas élites cerradas, que finalmente son vicios propios de la institucionalidad. Por ejemplo, acá en el caso chileno, un avance que se logró en aquello, en este sentido, a nivel institucional o a nivel del sector público, es que para el año 2004 se implementó lo que se conoce como el Sistema de Alta Dirección Pública. Y básicamente el Sistema de Alta Dirección Pública establecía que los cargos, los altos cargos de directores del servicio público o de la administración pública, en lugar de ser nombrados o designados a dedos, tiene que pasar por un proceso de selección. Por ejemplo, acá en Chile, esto se puede ver muy bien, por ejemplo, cuando los cargos de los directores de los hospitales públicos en Chile, en lugar de ser nombrados por grupos políticos, ¿cierto? Finalmente nombrados a dedo, pasaron a ser concursos abiertos. Eso genera finalmente competencia y que finalmente, a propósito del mérito, llegue la persona más idónea al cargo. ¿Qué fue lo que ha ocurrido finalmente desde el 2004 hasta la fecha? Es que claramente el resultado fue contundente. Todos los hospitales públicos que estaban justamente dirigidos por este sistema de alta dirección pública se redujeron finalmente, o sea, primero, en su eficiencia, por ejemplo, se logró constatar que se redujo en un 7% las muertes hospitalarias en Chile. Y eso claramente es un buen índice y se puede palpar. Sin embargo, hoy en día nosotros podemos ver que en 2004, 2014, 2024, ya 20 años de la implementación de este sistema, nosotros hemos visto que lamentablemente se ha visto viciado. Y nuevamente se ha generado corrupción en este mismo sistema de administración pública. Entonces, en este sentido, ¿cierto? A nivel estatal, claramente se tiene que respetar el sentido de meritocracia para que no estemos cayendo justamente en este nepotismo político que muchas veces se puede encontrar. Sin embargo, yo creo que la inspiración era correcta, pero vemos justamente que la corrupción lamentablemente puede corroer en todas las instituciones, ¿cierto? Esto también se aplica finalmente en todas las dimensiones, tanto a nivel público como estatal. O sea, se entiende que el mérito tiene que ser la base finalmente de el desarrollo de las instituciones, porque finalmente se genera que, por ejemplo, la entrega de servicios públicos, por ejemplo, como puede ser la salud, ¿cierto?, a través de un hospital público, sea más eficiente, y eso genera finalmente, por ejemplo, un menor gasto fiscal. Que finalmente eso es lo que buscamos, si vamos a tener un Estado que va a estar entregando justamente servicios, sea eficiente tanto en sus gastos como en la entrega de los mismos servicios. Entonces, para mí el concepto de meritocracia es fundamental. Creo que ha estado demonizado, a propósito justamente de la izquierda, cuando dice que finalmente, por ejemplo, todos tenemos que recibir, por ejemplo, bonos. Pero, claro, o sea, es complejo, ¿verdad? Porque finalmente si vemos que tenemos una economía que está siendo asfixiada por el mismo Estado, no permite justamente a las personas surgir a propósito de su propio esfuerzo o de su propio trabajo. Finalmente las personas empiezan a ver que, bueno, parece que el mérito no está siendo el camino, sino más bien tiene que ser a través de ayuda estatal. Entonces ahí estamos como en una dicotomía, pero yo creo que el verdadero progreso se genera justamente a través de los marcos de las sociedades libres y que estén fundamentadas en la meritocracia. Estupendo, Daniela, me gustó mucho la argumentación que has hecho. Cambiando un poco de tema, y ahora asumiendo un poco más la crítica de Camille Paglia, por ejemplo, al posmodernismo y al feminismo de izquierdas, y que el mundo pues no es una sala segura, porque la libertad implica riesgos, implica responsabilidad. ¿Qué políticas propondrías para fortalecer, digamos, la agencia, la autoprotección, evitando un poco el victimismo y la ingeniería social posmoderna tan de moda hoy en día, ¿no? Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo en hacer esta crítica a todas estas narrativas postmodernistas, a toda la ingeniería social que se ha tratado de hacer, sobre todo desde esta izquierda mucho más identitaria o post-identitaria, ¿cierto? Que finalmente busca moldear los comportamientos colectivos o los comportamientos sociales, sobre todo desde arriba, anulando la responsabilidad personal. Yo creo que el fundamento de la libertad se centra en que todos nosotros somos libres, pero al mismo tiempo responsables de nuestras acciones, ¿verdad? O sea, eso es algo esencial. Por lo tanto, yo soy libre tanto para hacer el bien, pero para hacer el mal. Y en ambas situaciones, yo tengo que hacerme responsable justamente de mis actos. Y aquí nosotros vemos, por ejemplo, que Ludwig von Mises señala a propósito, ¿cierto?, del concepto de la acción humana, que finalmente la misma acción humana implica elegir, pero también hacerse cargo de las consecuencias, y la tutela excesiva del Estado, ¿cierto?, en cambio, genera dependencia y fomenta el victimismo. Y claramente ese es el camino del cual nosotros nos tenemos que alejar. Y por otro lado también tenemos, por ejemplo, las reflexiones de Friedrich Hayek, que nos advertía justamente en el siglo XX que todas estas políticas que se han impulsado, que son de igualdad de resultados, finalmente crean una falsa sensación de justicia, pero destruye la autonomía individual.
Un caso claro, por ejemplo, son los cupos o las cuotas para mujeres, ¿cierto? O para, no sé, también se ha visto principalmente la discusión en países de primer mundo con respecto a diversidades o disidencias sexogenéricas, ¿verdad? Que solamente por el hecho de tener esa identidad sexual, o mejor dicho, orientación sexual, se merecen un cupo determinado. Argentina es un muy buen caso, que no recuerdo exactamente cuál era el porcentaje, pero se exigía que en el sector público tenía que haber representación LGTBQ+. Entonces aquí la pregunta, ¿qué es? Es que el Estado sea mayor eficiente con las personas más idóneas a los cargos, independientemente de su orientación sexual, o solamente por conceptos de orientación sexual poner a personas que quizás no son idóneas para el cargo, ¿cierto? Entonces tenemos que advertir justamente todas estas problemáticas y finalmente también todos sus efectos. Entonces, claramente la línea de lo que plantea Camille Paglia, reforzar la agencia significa, yo creo que significa empoderar a las personas en su capacidad tanto de decidir y protegerse y no diluirlas en identidades colectivas que finalmente están borrando nuestra identidad y libertad. Bueno, viendo un plano más específico, ¿cuál sería tu concepción, Daniela, sobre el feminismo? ¿Cómo y por qué la izquierda se apropió del relato? ¿Y cuál sería el kit libertario para desmontarlo? Bueno, yo siempre invito a hablar, cuando hablamos de feminismo, siempre hablar de feminismos en plural, porque primero no hay un solo feminismo y los feminismos y el movimiento feminista, la teoría feminista no es homogénea, hay muchas corrientes. ¿Por qué capturó el relato? Yo creo que los feminismos siempre, desde sus orígenes, han estado viciados ideológicamente y han sabido ocupar un buen marketing político para tomar la noción de que cuando hay, por ejemplo, todavía desafíos pendientes para las mujeres, como por ejemplo puede ser que, no sé, la violencia que puede llegar a sufrir una mujer, que es una realidad y es una realidad muy dolorosa para todas aquellas mujeres que han sufrido violencia, ¿cierto? A propósito de ese dolor real, la izquierda logra capturarlo. Y puede ser que desde las derechas, desde los sectores que defendemos la idea de la libertad, hemos sido más pasivos en identificarlo y también poder defender dolores reales. Pero la izquierda, a propósito de estos dolores reales, de estos malestares reales, han politizado todo. Y han politizado el dolor y también han llegado incluso a politizar, como hoy en día lo hemos visto con por ejemplo, el activismo LGTBQ+, ¿cierto? La misma identidad del ser, pero también hasta la misma sexualidad. Y ahí nosotros vemos que la izquierda ha capturado el relato y lo ha sabido manipular muy bien. Yo creo que para proponer un kit liberal, ¿cierto? Para recuperar que, por ejemplo, una muchacha, una mujer, que eventualmente pueda verse, por ejemplo, vulnerada su dignidad, en lugar de que vaya por las ideas del colectivismo de izquierda a propósito del feminismo, creo que nosotros, desde la idea de la libertad, tenemos mucho que ofrecer. Primero porque nosotros siempre reconocemos la dignidad humana, independientemente de si yo soy mujer, ¿cierto? Si Fabricio es hombre, ¿cierto? O si alguien es heterosexual, si alguien es homosexual, o si alguien es trans. No, porque ahí empiezan finalmente a dividirnos y a segmentarnos y finalmente han articulado, por ejemplo, y esto lo han hecho los feminismos, ¿cierto? Desde los inicios. Ojo, cuando hablamos de feminismo estamos hablando desde la segunda mitad del siglo XIX. Todo lo anterior, que se conoce como el debate del cuestionamiento el cuestionamiento, ¿cierto? de la mujer o la cuestión de la mujer, llegan distintos debates literarios, por ejemplo, que se daban desde el siglo XV hasta el siglo XVII, siglo XVIII, que eran mujeres principalmente de la alta sociedad europea, que se cuestionaban su rol, por ejemplo, y decían, ¿por qué mis pares masculinos tienen la posibilidad de participar en política y yo no? Y en el fondo están en el mismo nivel social, ¿cierto? Y económico. Esos debates no es correcto denominarlos feministas, porque en el fondo el concepto feminismo ahí sería anacrónico, porque como surge en la segunda mitad del siglo XIX, no podemos juzgar con ojos del presente los procesos sociopolíticos del pasado, ¿verdad? Eso quiero dejarlo en claro en primer punto. Pero segundo, cuando ya entendemos que los feminismos finalmente se empiezan a articular desde la segunda mitad del siglo XIX, desde allá nosotros encontramos esta visión o este germen ideologizado de izquierdas colectivistas, en el cual incluso nosotros encontramos enfrentamientos entre, por ejemplo, movimientos sufragistas, que ojo, para el siglo XIX y el siglo XX, haber sido sufragista no era lo mismo que ser feminista, porque ya había muchos conflictos. Ya se pueden encontrar numerosas cartas, ¿cierto? Muchos relatos de congresos que visualizan esta tensión en, por ejemplo, que movimientos feministas decían a las mujeres sufragistas que venían de una ala mucho más liberal, que les decían que eran mujeres burguesas que no tenían conciencia de clase.
Entonces, esa división nosotros la encontramos desde los inicios, no es algo actual, ¿cierto? No es solamente que, por ejemplo, hoy en día las feministas puedan marginar a una mujer que, no sé, diga, soy, por ejemplo, católica o soy una mujer policía, ¿verdad? Esa división siempre ha estado. Entonces, ¿cuál es mi kit liberal para recuperarlo? Es volver a retomar justamente el reconocimiento por la dignidad, el reconocimiento por la libertad, ¿cierto? Entendiendo justamente la libertad desde una perspectiva negativa, ¿cierto? Sin coacción, y que finalmente, y con esto termino esta pregunta porque me apasionan mucho estos temas, pero ha sido justamente las sociedades libres, el capitalismo y los avances tecnológicos los que han permitido mayores libertades y avances para las mujeres, y no así los feminismos, porque finalmente son ideas colectivistas que buscan mantenernos finalmente como ovejitas ordenadas en su rebaño. Genial, Daniela, genial. Nos ha gustado mucho ese argumentario y lo vamos a utilizar también. Como última pregunta, y cambiando un poco de tema, dando un giro de 360 grados, desde la ciencia política, que tú dominas mucho, ¿qué crees que debemos aprender en general los economistas, especialmente los austriacos, sobre la teoría de la ciencia política para que las reformas pro mercados sobrevivan al ciclo electoral? Y ya sabemos lo que recientemente le ha pasado a Javier Milei. Sí, bueno, a propósito, ¿cierto?, de las elecciones, ¿cierto?, del pasado domingo. Bueno, yo Sí, creo en que la Buenos Aires. principal elección, ¿cierto?, que deja la derrota electoral para la libertad avanza, ¿cierto?, en Argentina, es que las reformas pro mercado no fracasan en lo económico, ¿cierto?, sino finalmente fracasan en lo político, en el mal manejo del debate o del eslogan político. Entonces yo creo que desde una visión libertaria, desde una visión de las ideas de la libertad, nosotros tenemos que entender que la libertad económica solamente se puede preservar si construimos instituciones que blinden del vaivén electoral. O sea, necesitamos instituciones fuertes, ¿verdad? Que no se vean mermadas por estas tendencias que nosotros, por ejemplo, vimos recientemente. Entonces, primero creo que hay que secuenciar las reformas para que los ciudadanos vean los beneficios inmediatos, como por ejemplo menos inflación en los supermercados, o las góndolas ¿cierto?, de los mercados, ¿cierto?, o que tengamos trámites digitales más rápidos, o mejor acceso, no sé, por ejemplo, a medicamentos, antes que los costos. Creo que el ciudadano, y eso creo que lo que pasó en Argentina, ¿cierto?, como que no lo palpó en su día a día, ¿cierto?, porque finalmente el votante premia resultados de bolsillo, a pesar de que pueda ver los gráficos macro, ¿cierto? Entonces lo quiere palpar. Segundo, creo que tenemos que también limitar la ingeniería social estatal. O sea, nada de cuotas, nada de privilegios identitarios, ¿cierto? O de nepotismo. En su lugar, yo creo que tenemos que proponer políticas generales que empoderen al individuo sin crear castas dependientes del subsidio. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso argentino eso le ha costado mucho cambiar el chip, ¿cierto? Como salir de esa lógica, porque yo entiendo, el día a día, ¿cierto?, ha sido complejo, pero también es un cambio cultural. Porque finalmente nosotros vemos que si el Estado reparte favores, esos grupos terminan defendiendo el estatismo en las urnas. Y probablemente, ¿cierto?, cuando vemos el fondo está como victoria, ¿cierto?, del kirchnerismo, porque la población está defendiendo finalmente los subsidios, el estatismo. Entonces, y me gustaría terminar finalmente con esa reflexión que las reformas pro mercado no fracasan en lo económico, sino en lo político, en las ideas, en el debate de ideas. Genial, Daniela. Realmente muchas gracias por tu tiempo. Nos has dado mucho argumentario, sobre todo para nosotros que venimos del sur del Perú. Y justamente quería que nos des un pequeño mensaje, un breve mensaje para todos los jóvenes aquí del sur del Perú especialmente y de Latinoamérica en general antes de finalizar la entrevista. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer esta entrevista con ustedes. Y también los quiero dejar a todos invitados, a todos los hispanohablantes, a que se puedan acercar al MISES Conosur, que recientemente lo abrimos acá en Chile, pero se llama Conosur porque busca también ser un faro de luz en esta parte, ¿cierto?, en el sur del continente. Nosotros vamos a tener distintos programas académicos que van a ser sincrónicos y virtuales. Entonces ustedes también se pueden sumar a nuestras actividades, se pueden formar en línea en la defensa de todas estas ideas. Y desde ya también agradecerle a ustedes como institución y claramente que podamos hacer alianzas en conjunto. Muy feliz de aquello, porque finalmente recuerden que la libertad siempre se defiende, no se defiende sola. O sea, no podemos darla como algo dado, siempre tenemos que defenderla. Y creo que un elemento relevante de los muchos elementos es justamente la formación, estar constantemente actualizándose, y eso también alimenta el espíritu de la defensa de la libertad. Correcto. La libertad, su precio es su eterna vigilancia y su eterna defensa. Muchas gracias, Daniela, por tu tiempo. Muchas gracias, Miriam. Y aquí termina Tópicos de Libertad. Nos vemos en otro capítulo. Chao.